Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy que no quepo en mí de emoción de tenerlos hoy aquí, listos, como siempre, para sumergirnos de cabeza en ese torbellino de drama, chisme e intriga que tanto nos apasiona. Porque, admitámoslo, ¿a quién no le gusta un buen salseo entre celebridades? Hoy, mis queridos amigos, vamos a analizar, diseccionar, y por supuesto, disfrutar con palomitas en mano, del último capítulo en la aparentemente interminable saga entre dos pesos pesados de la pantalla turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Asterisco esos asterisco Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así que abróchense los cinturones, preparen sus bebidas favoritas y por favor prepárense porque esto se va a poner bueno. Como ya muchos de ustedes saben, o quizás lo hayan intuido por el simple hecho de que viven en este planeta y están al tanto de las últimas tendencias, desde que Hande y Kerem pusieron fin a su relación, la tensión entre estos dos gigantes de la pantalla turca ha sido palpable, casi cortante. Rumores van y vienen como hojas arrastradas por el viento, indirectas sutiles, o no tan sutiles, siendo honestos, y un mar inmenso de especulaciones que alimentan cada uno de nuestros sueños más profundos de una posible reconciliación digna de un cuento de hadas moderno. Pero hoy, mis queridos amigos, la cosa ha escalado varios niveles, alcanzando una cima que promete una avalancha de drama en las próximas semanas. Y antes de que se me escape entre los dedos de la emoción, si eres nuevo por aquí, si te acabas de unir a esta pequeña comunidad de amantes del drama y te gusta estar al tanto de todo el meollo de las celebridades turcas, te invito cordialmente a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás absolutamente ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos algo jugoso, picante y a veces francamente escandaloso que contar. Bien, sin más preámbulos, sin más rodeos innecesarios, vamos al grano, como dirían nuestras abuelas. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues resulta que Kerem, en una entrevista reciente concedida a un medio de comunicación turco de renombre, respondió a una pregunta sobre Hande de una manera peculiar. Digamos que su respuesta no fue precisamente un elogio desbordante ni una manifestación de admiración incondicional. De hecho, muchos, incluyéndome a mí, interpretaron sus palabras como un dardo venenoso, un proyectil envenenado lanzado directamente al corazón, o al menos a la imagen pública, de la talentosa actriz. Para ponerlos en contexto, le preguntaron a Kerem qué pensaba del último proyecto de Hande, una nueva serie de televisión que, para añadirle aún más pimienta, sal y un toque de picante habanero al asunto, está siendo un éxito rotundo, arrasando en los ratings y generando un sinfín de comentarios positivos en las redes sociales. En lugar de simplemente felicitarla, recurrir a la diplomacia y decir algo cortés y profesional como «me alegro mucho por su éxito» o «le deseo lo mejor en su nueva etapa», Kerem soltó, así, sin anestesia ni contemplaciones, algo que resonó en toda la industria como un trueno en una noche de tormenta. Dijo algo así como «bueno, Hande siempre ha tenido mucho talento para ciertas cosas». ¿Para ciertas cosas, en serio, Kerem? ¿Era realmente necesario ese comentario? ¿Era imprescindible ese matiz cargado de ambigüedad? La frase, por supuesto, encendió las redes sociales como si fueran un barril de pólvora. Los fans incondicionales de Hande se sintieron ultrajados, profundamente ofendidos, acusando a Kerem de ser mezquino, envidioso y resentido, sugiriendo que aún no ha superado la ruptura y que está tratando de sabotear el éxito de su expareja. Los fans acérrimos de Kerem, por otro lado, se apresuraron a defenderlo, argumentando que estaba siendo honesto, sincero, y que simplemente no le había gustado el programa, y que tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión, aunque ésta no sea del agrado de todos. Y luego estábamos nosotros en medio de la tormenta mediática, disfrutando del espectáculo, deleitándonos con cada tuit, cada comentario y cada meme que surgía a raíz de la controversia. Porque vamos, un poco de drama nunca le ha hecho daño a nadie. Pero aquí, mis queridos espectadores, es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la trama se complica y donde el guión da un giro inesperado. Porque Hande, lejos de quedarse callada, de aguantar el golpe con estoicismo y resignación, ha respondido. Y vaya que ha respondido. No con un grito, no con un insulto, no con una pataleta. No. Hande ha respondido con elegancia, con aplomo y con una sutileza que solo las verdaderas divas pueden desplegar. A través de su representante, un portavoz de su confianza, Hande emitió un comunicado que podríamos calificar de elegante pero letal, una joya de la comunicación estratégica que dejó a Kerem con la boca abierta y a sus fans gritando de júbilo. El comunicado, en esencia, dice lo siguiente:
Hande Erçel siempre ha confiado plenamente en su talento innato y en su arduo trabajo constante y dedicado. El éxito arrollador de su último proyecto es una prueba irrefutable de ello. No tiene tiempo, ni interés, ni energía para dedicar a comentarios maliciosos, comparaciones innecesarias o controversias artificiales. Está completamente enfocada en su carrera profesional y en seguir creciendo como actriz, explorando nuevos horizontes y desafiándose a sí misma constantemente. ¡Boom! Directo al hígado, sin escalas, sin anestesia. Sin mencionar nombres, sin caer en provocaciones directas, sin rebajarse al nivel de la disputa, pero dejando clarísimo, de manera inequívoca, que no se deja intimidar, ni amedrentar, ni minimizar por los comentarios de Kerem. La respuesta fue recibida con vítores, aplausos y alabanzas por parte de sus fans, quienes la han coronado, una vez más, como la reina indiscutible del clapback, elegante del contraataque sutil y sofisticado. Pero la cosa no termina ahí, lamentablemente. Porque ahora la prensa turca está como loca, desatada, intentando sonsacar a ambas partes para obtener más detalles, para desentrañar el misterio detrás de las palabras de Kerem y la respuesta de Hande. ¿Qué quiso decir Kerem exactamente? ¿Fue realmente un ataque disfrazado, un intento velado de menospreciar su trabajo? ¿Qué opina Hande de sus verdaderas intenciones? ¿Cree que Kerem está celoso de su éxito? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Podría ser una simple malinterpretación, una frase sacada de contexto, una desafortunada elección de palabras, o una genuina muestra de resentimiento, de frustración y de envidia por parte de Kerem. Lo que sí sabemos con certeza, lo que es innegable, es que esta pequeña escaramuza, este breve intercambio de indirectas, ha reavivado la llama de la rivalidad, real o percibida, entre ambos, y ha dejado a todos preguntándonos ¿qué pasará después? ¿Cuál será el próximo capítulo de esta telenovela de la vida real? Algunos creen fervientemente que esto es solo el principio de una guerra fría, de un enfrentamiento silencioso que se librará a través de entrevistas cuidadosamente calculadas, proyectos futuros estratégicamente seleccionados y apariciones públicas diseñadas para opacar al otro. Otros piensan que en el fondo, debajo de toda la fachada de profesionalismo y distancia, sigue habiendo cariño, respeto y admiración mutua, y que esto no pasará de ser una anécdota más, un pequeño bache en el camino. Y luego estamos los románticos empedernidos, los que todavía creemos en los finales felices, que secretamente esperamos que todo esto sea una elaborada estrategia, un juego de seducción, un plan maestro para volver a estar juntos y demostrarle al mundo que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Sea cual sea la verdad, sea cual sea el desenlace de esta historia, lo que es innegable es que Hande y Kerem siguen siendo una fuente inagotable de drama, de entretenimiento y de fascinación para todos nosotros. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, con las palomitas en mano, disfrutando del espectáculo, analizando cada movimiento, interpretando cada palabra y dejándonos llevar por la magia del drama turco. Personalmente creo que la respuesta de Hande fue impecable, magistral, digna de una reina. Demostró que tiene la madurez, la inteligencia y la confianza necesarias para no dejarse afectar por comentarios negativos, para no caer en provocaciones baratas y para seguir enfocada en sus objetivos, en sus sueños y en su carrera. Además dejó claro que no está dispuesta a participar en juegos mediáticos, que no le interesa alimentar el morbo y que prefiere dejar que su trabajo hable por ella. En cuanto a Kerem, creo que debería pensar mejor antes de hablar, medir sus palabras con más cuidado y evitar hacer comentarios que puedan ser interpretados como ataques personales. Sus comentarios, aunque quizás no hayan sido intencionales, fueron claramente desafortunados y solo sirvieron para alimentar el drama, generar controversia y perjudicar su propia imagen. Sería mucho más beneficioso para ambos si pudieran dejar atrás el pasado, superar sus diferencias y enfocarse en sus respectivas carreras, apoyándose mutuamente en lugar de competir. En fin, la historia está lejos de terminar. Seguiremos muy de cerca todos los movimientos de Hande y Kerem, analizando cada detalle, descifrando cada mensaje y manteniéndoles informados de cualquier novedad. Y quién sabe, quizás algún día veamos una reconciliación épica, un reencuentro mágico que nos haga creer de nuevo en el amor, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado tanto como yo analizando este culebrón turco que parece no tener fin. Como siempre, gracias por estar aquí, por apoyar nuestro canal y por compartir su pasión por el drama con nosotros. Recuerden que su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido, las noticias más jugosas y los análisis más perspicaces.
Resumiendo un poco, hoy hemos hablado de la reciente respuesta de Hande Erçel a los comentarios de Kerem Bürsin sobre su último proyecto, una respuesta que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Hemos analizado la controversia, las reacciones de los fans, las posibles implicaciones para el futuro de la relación entre ambos y las lecciones que podemos aprender de todo este drama. Y hemos concluido que independientemente de lo que pase, el drama está servido, el espectáculo está garantizado y nosotros estaremos aquí para contárselo todo. Gracias por acompañarnos. No olviden que su opinión es muy importante para nosotros. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos qué piensan de toda esta situación. ¿Creen que Kerem fue injusto con Hande? ¿Piensan que la respuesta de Hande fue la correcta? ¿O creen que todo esto es una cortina de humo para algo más? Queremos saber su opinión. No sean tímidos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si disfrutaron de nuestro análisis y si quieren seguir al tanto de todo el drama turco, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Prometemos que no se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Hasta la próxima.